me acompañe a leer unos versículos. San Mateo 21. ¿Lo tienen? Desde el versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo lo que hemos visto en el vídeo y con entendimiento leemos la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Qué dice que pasó en la ciudad? Se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjense ustedes, hermanos, hasta ahí por un momento. Fíjense ustedes que cuando comienza la Semana Santa, comienza con algo muy importante, que es la entrada de Jesús en Jerusalén. Y comienza en esa entrada triunfante. Después el viernes recordamos la muerte y resurrección. Nosotros en realidad lo recordamos todo el año, pero usted me entiende lo que le quiero decir. Se recuerda la muerte y la muerte del Señor, y el domingo se celebra generalmente la resurrección. Como decía nuestra hermana Feli, la gente ni sabe por qué lo hace. Coge una palma, coge ahí alguna cosa y le parece que eso es todo y le dura para todo el año la bendición. Pero durante el año algunos hasta se olvidan de quién es Dios y de lo que Dios puede ser para ellos. Pero fíjese usted, por eso nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hemos conocido al Señor, de la importancia que tiene para nosotros. Fíjese que la palabra de Dios en 2 lugares en los evangelios menciona que la iglesia, en la ciudad fue conmovida. En 2 ocasiones en los evangelios dice la palabra que la ciudad de Jerusalén fue conmovida o fue turbada, dice. Y la primera vez lo dice cuando los magos de Oriente llegaron preguntando a Herodes por Jesús, ¿se acuerdan? Que había nacido. Y dice que ellos preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Para ir a adorarles. Y dice que la palabra del Señor dice en Mateo 2:3, dice: Herodes se turbó y junto con él toda Jerusalén. O sea que dice que toda la ciudad se turbó grandemente por el hecho de que había comentarios de que había nacido Jesús y estaban turbados. ¿Sabe lo que es turbado? Desazonado. ¿Qué pasará? ¿Qué hay? ¿Qué es? Y fíjese usted que la segunda vez que dice que Jerusalén se turbó fue en este momento cuando dice que toda Jerusalén se conmovió. Mire, en estas 2 ocasiones, queridos, Dios se encargó de anunciar la llegada del Mesías. Dios mismo se encargaba de una forma o de otra de anunciar al pueblo de Jerusalén lo que era la llegada del Mesías. Fíjense ustedes que en el caso de los magos de Oriente, Dios se encargó de anunciar a toda Jerusalén el nacimiento de Cristo. Se encargó de anunciar que el Eterno, el Mesías, venía. Y aquí nosotros encontramos que a plena luz se está anunciando de que viene el Mesías, el grande, el tremendo, el que venía a traer salvación al pueblo. Mire, Dios hizo que se viesen las 2 cosas delante de muchos testigos.
delante de gente para que pudiesen ver y entender que algo nuevo estaba sucediendo, algo nuevo estaba llegando. Y en este último caso, lo nuevo era que era el cumplimiento de la palabra de Dios, que Dios ya había hablado más de 400 años atrás, a través de Zacarías, diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Eso es lo que había dicho Zacarías. Y hoy el Espíritu Santo, por medio del apóstol, por medio de Mateo, nos está recordando lo que fue esa palabra y lo que era el cumplimiento. Queridos, la gente de aquel entonces estaba buscando algo. Ellos estaban buscando una liberación, porque ellos estaban oprimidos por el pueblo romano y ellos estaban cansados del pueblo romano, pero a la vez tenían amiguismo con el pueblo romano. Entonces, porque había algunos que hasta cobraban los tributos, tenían su beneficio, tenían sus ganancias, pero había un pueblo que estaba oprimido, los pobres, por el pueblo romano, por los impuestos que ponían y por todas las demás cosas, y estaba desesperado por ser libre. Y dice que este era un tiempo en donde por las calles de Jerusalén aparecían charlatanes todo el tiempo, promocionándose a sí mismos, pero estos eran de un término corto, porque enseguida o estaban defraudando o engañando y terminaban enseguida en las cárceles. Eso es lo que dice Josefo, el historiador, y todos los demás historiadores. Pero de pronto aparece Jesús, alguien que no podían encontrarle pecado en sí, que no tenía injusticia en sí, que lo que hacía asombraba al pueblo. De pronto la multitud allí no tenía ni televisión, ni cable, ni internet, ni nada. Entonces estaban todo el día para andar en la calle, para trabajar, para hacer lo elemental. Entonces cuando llegaba alguna de estas personas, todos iban atrás de esa persona. Y en el caso de Jesús, ellos también fueron detrás. De pronto Jesús sube al monte, ¿y a dónde va la multitud? Detrás de Jesús. Una mujer toca en medio de la multitud, toca el manto de Jesús y es sana. Y eso empieza a correr la voz. Mira que una mujer se sanó, mira que aquel, mira. De pronto encontramos que en medio del camino había un ciego que se llamaba Bartimeo, que cuando pasa Jesús, él oye y dice: Jesús, ten misericordia de mí, y Jesús le da la vista. Empezó a correr y corría de boca en boca, y lo más grande para promocionar a alguien es el tú a tú, es el diálogo, es el estar, la promoción mayor. De pronto encontramos que en un momento dado Jesús libertaba a gente, en otro sanaba a otras personas, en un momento determinado resucitaba muertos. Y eso empezó a correr la voz, y corría, y la gente iba detrás de él queriendo pescar los milagros. Y empezaron a acariciar en su mente y en su corazón la idea que era el Salvador que ellos querían, para que los libertase de la opresión de los romanos. Pero queridos, había una realidad, que Jesús había venido, pero no para dar la salvación que ellos esperaban, una salvación mayor, pero ellos no lo entendían. En un momento determinado se oye por ahí que Jesús venía a un lugar determinado y que iba a estar junto en un lugar, y ahí la multitud viene. Y lo encontramos en este pasaje, Jesús entrando en Jerusalén, y la multitud empieza a agolparse. Era tiempo donde venían de todos lados, venían a festejar la Pascua, y en ese tiempo iba bajando de todas las aldeas y se encontraban en el camino, y ahí es donde siguen a Jesús, hasta ver dónde irá Él. ¿Dónde irá Él? Y cuando llegan a Jerusalén, se encuentran con otra multitud más, que eran los de Jerusalén, que estaban esperando a Jesús. Así que imagínense lo que era eso. Medio vigo estaría afuera, por decir la cantidad. Pero fíjese usted que ellos esperaban la salvación de una forma que ellos lo consideraban. Pero Dios tenía preparado otra cosa y otra forma. Queridos, nosotros muchas veces queremos meterlo a Dios en lo que nosotros consideramos nuestra forma y lo que nosotros queremos que obre. Pero Dios es perfecto. Él no tiene errores. Y Él lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto.
Tantas veces nosotros decimos, uy, pero Dios podría haber hecho esto, hubiese hecho aquello. Lo que pasa es que no lo manifestamos con nuestra boca porque parecemos que fuésemos, pero en nuestro corazón, cuando dudamos de sus promesas, cuando dudamos de sus tiempos, lo estamos diciendo con nuestra mente también. Queridos, el Señor es perfecto y hace las cosas perfectas. Cuando entró Jesús en Jerusalén, tenía una implicancia tan grande aquel momento, tan grande, pero el pueblo no supo entender. ¿Cuántas veces pasa así? Que el mover de Dios está, la presencia de Dios se está moviendo y lo que hay en mi interior impide que el mover de Dios sea una realidad en mi vida. Pero queridos, es necesario que nosotros entendamos que tenemos que sacudirnos de todo peso que nos asedia para que nuestro interior sea libre, para estar con libertad delante de la presencia de Dios. Y cuando digo libertad delante de la presencia de Dios, no me refiero solamente aquí en la iglesia, en tu casa, en donde vayas. ¿Cómo nos podemos permitir a veces ciertas cosas, ciertas conductas, cuando sabemos que no son agradables a Dios? Tenemos que entender que delante del Señor tenemos que estar realmente como debemos estar, no de cualquier forma, como debemos estar. Queridos, fuimos creados por Dios y para Dios, y hasta el momento que no lo entendamos, o hasta el momento que lo entendamos, mejor dicho, no vamos a cambiar nuestra conducta, porque muchas veces caminamos y andamos y nos movemos como si fuésemos simplemente porque los átomos se juntaron o se dispersaron, como quiera llamarlo. Pero queridos, qué importante es entender que fuimos creados por Dios, para Dios, con un propósito. Dile que está al lado tuyo, Dios tiene propósito contigo. Nuestra vida no tendrá sentido sin Dios. Fíjese usted que en Proverbios 16:4 dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Y cuando está diciendo, de pronto el profeta, la hija de Sión, está refiriéndose a Jerusalén. Cuando está diciendo el rey, está hablando de la entrada del rey y del Mesías. Pero este rey que ellos esperaban, ¿cómo puede ser? Venía desarmado. No tenía un ejército atrás armado. Y estaba entrando en Jerusalén y le estaban gritando, este es el rey, este es el rey. Para el colmo, mire, entraba en un burro. Y antiguamente, cuando un rey salía victorioso en una batalla, lo sentaban en un burro y entraba de esa forma, porque era como símbolo de victoria y todo, y entraba en el pueblo. Pero él entraba de esa forma, pero con una humildad que los otros nunca habían tenido. Los otros entraban con su orgullo y con su soberbia, y él entraba con humildad, con un amor tan distinta que nunca lo habían visto. Queridos, los planes de Dios en cuanto al pueblo de Jerusalén eran totalmente distintos a lo que ellos pensaban. Fíjense que el Padre Dios tenía una visión y era salvar a la humanidad. Y el Hijo tenía el propósito de cumplir la visión del Padre, que era salvar a la humanidad. Cuando de pronto el pueblo de Jerusalén esperaban un rey temporal, Dios quería darles un rey eterno, un rey que fuese para siempre, que no solo les diese vida vida interior en este tiempo mientras ellos caminaban, sino que les preparaba una vida eterna para ellos poder gozarse. Queridos, ellos esperaban un rey que gobernase ciertas áreas de su vida. Con lo político y lo social no basta, dirían. Y si mejora lo político, la parte económica va a estar bien. Si mejora lo social, la parte económica va a estar bien. Y eso les bastaba. Pero Dios quería y enviaba a su Hijo Jesucristo como Rey para que les diese lo que era la salvación de su vida y que la vida espiritual sea totalmente distinto. Pero ellos no entendieron. Ellos pensaban en un rey que improvisaría tal vez soluciones a medida que vayan caminando, como hacen muchos gobiernos. Actualmente los gobiernos que tenemos van improvisando a medida que van caminando. Pero Dios no es Dios que improvise. Dios tiene todo en su perfecto plan. Y en su hora y en su tiempo, si tú estás bajo la cubierta de Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Y descansa en el Señor. ¿Por qué vivimos tan afanados? ¿Por qué vivimos tan desesperados? ¿Por qué vivimos tan angustiados? Si el Señor tiene control de nuestras vidas. El Señor tiene control. Dice la palabra, llevando todas nuestras cargas al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Como una madre cuida de su bebé y procura que no le falte nada, así el Señor cuida, y mucho más allá, porque es un amor perfecto, cuida de nosotros, de cada uno de nosotros.
Él no dejará que te falte nada. Mire, tú y yo tenemos que cuidarnos simplemente de estar bajo la cubierta de Dios. Estar caminando los caminos de Dios y el Señor se encarga de todo lo demás. Querido, la gente dice que tiraba mantos y palmas a sus pies y estaba ahí y gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando ellos estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban diciendo que bendito este que viene a traernos soluciones, el emisario que viene a traernos soluciones. Pero vuelvo a repetirle, no era lo que ellos esperaban. Él iba a morir por el pecado de toda la humanidad. Y este era un momento tan trascendental. Queridos, cuando el pueblo vio que tal vez no era el rey que ellos esperaban, ¿qué hicieron? Le rechazaron. ¿Qué hicieron? Buscaron matarle. Se aliaron uno a los otros. Y había un grupito que de pronto seguía creyendo, pero aún dice la palabra que aún al pie de la cruz, aún sus discípulos le dejaron, hermanos. Sus discípulos. Y nosotros a veces cuando las cosas no nos van tan bien, nos sentimos y decimos, pero Dios, ¿por qué me has abandonado? El Señor nunca nos ha abandonado. Tenemos que cobrar confianza y pararnos en posición de fe porque Él siempre ha estado, está y estará. Pero nosotros a veces nos volvemos, perdónenme la expresión, tan viejos y tan adiestrados en el camino que nos falta la sencillez de un niño para creer. ¿Cómo creías cuando te convertiste? Con todo. La palabra dice, tendrás plata en abundancia y tú creías, ¿sí o no? La palabra dice, te sanarás y creíamos. Y hoy empezamos a evaluar un montón de cosas. Leí en estos días un resumen de un médico que estaba diciendo, un médico misionero, y él decía, alrededor del mundo hay tanta gente necesitada y desarrolla su fe creyendo en un Dios porque es lo que tiene para aferrarse. Pero de pronto los países desarrollados, que lo tienen todo, les cuesta creer en Dios, aún para lo que debería ser creer en las cosas más elementales y en las cosas más sencillas. Nos volvemos que lo tenemos todo, querido. ¿Y cuánto necesitamos volvernos al Señor con esa sencillez de un niño, de una niña que apenas... Usted escuchó lo que decían los niños y emocionados. Y nosotros a veces acarreamos el temor por años y años encima nuestro, acarreamos esto, aquello. Querido, el Señor nos ha llamado a libertad. Y debemos buscar esa libertad. Debemos buscar esa libertad. En San Juan 1:11 dice, vino a los suyos, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Le estoy leyendo otra versión distinta a la 1960. Y dice en San Juan 1:12, mas a cuántos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Queridos, Cristo vino a dar su vida por los pecadores. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Esa separación que había hecho el pecado desde el Adán, desde el Edén, con Adán y Eva, desde ese tiempo, esa separación que había ahí, que estaba, de pronto vino Jesús para morir en una cruz, para reconciliar al ser humano con Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que por medio de la fe en Jesucristo nosotros hallamos vida eterna. ¿Cuántas veces usted escuchó esto, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos tienen, voy a preguntarle, cuántos tienen más de 5 años de convertido aquí? Levante la mano. Ajá, mire, casi todos. ¿Cuántos tienen menos de un año? Nadie. Fíjese usted una cosa. Todos hemos escuchado este mensaje por años y años y años. ¿Y por qué no lo hacemos realmente parte nuestra? Si tan aprendido lo deberíamos tener. ¿Por qué no lo hacemos parte nuestra? ¿No será que algo está fallando? ¿Que otras cosas están ocupando el centro de nuestras vidas? Y que el Rey de Reyes, que en un momento dado entró en Jerusalén, no está plenamente viviendo en nuestras vidas. ¿No será que algo está fallando, hermanos? Porque muchas veces vivimos como si el Señor no fuese Rey de nuestras vidas. Muchas veces vivimos como si de pronto el Señor no fuese Rey de nuestras vidas. Pero queridos, qué importante poder llegar a entender que la palabra de Dios dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Cuando Él llegó a tu vida, Él llegó no para ocupar un rincón de tu corazón, Él llegó para ocupar toda tu vida.
Jesús venía y el pueblo tenía la esperanza como ellos habían imaginado en la solución para sus vidas. Un rey. Y tantas veces a ti y a mí nos pasa igual. Y tú dices, ay, pastor, yo no voy a crucificar a Jesús. ¿Cómo que no? Cuando nuestras reacciones, cuando nuestras actitudes no son las adecuadas. Cuando tal vez estamos sirviendo al Señor indignamente. Cuando tal vez no estamos actuando como debiéramos. Estamos diciendo a la obra de la cruz, no es efectiva para mí. Pero queridos, el Señor en su palabra dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Queridos, ¿quién reina en nuestras vidas? ¿Quién reina en nuestras vidas? ¿Quién es el rey de nuestras decisiones? ¿Quién es el rey de nuestras vidas? ¿Quién es el rey de tus pensamientos? ¿Quién es el rey? Porque muchas veces, y aunque suene repetitivo, pero cuando nosotros decimos es el Señor, con nuestro hacer estamos borrando lo que estamos diciendo con nuestra boca. Pero queridos, el pueblo clamaba, clamaba y clamaba, Hosana, bienvenido, esperaban. Y nosotros, ¿qué bienvenida le tenemos al Señor en nuestras vidas? Tendría que cada día ser un regocijo. Mire, cuando yo hoy pregunté, ¿cuánto podemos dar testimonio? Yo no sé si estaba más de uno dormido por la diferencia de horario y por la hora que hemos dormido menos o qué. Pero ¿sabe lo que tendríamos que haber hecho? Nosotros, yo, porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Y sin esa salvación yo me voy al infierno, hermanos. Entonces lo que tú tienes en el bolsillo no vale para nada. Ni yo. No tengo bolsillo hoy, pero lo que tenemos no nos vale para nada. Nuestra casa, que algunos se afanan y dejan la vida por la casa, se van a morir y no va a quedar para nadie. Quedarán para los hijos y los hijos posiblemente lo malgastarán, se lo gastarán en un casino. Bueno, yo confío que los creyentes no, pero usted sabe afuera. Querido, ¿por qué afanarnos tanto por el día a día cuando lo más importante es mirar por nuestra salvación? Muchas veces hacemos hasta negociaciones por nuestra salvación. Pero Señor, tú sabes, Señor, tú conoces, pero Señor, yo soy débil, la carne, Señor, la carne, oh, la carne. Casi tenemos una carnicería para decir. Pero queridos, ¿cuánto necesitamos volvernos al Señor? Señor, ¿tú eres rey de mi casa? ¿Eres rey de mi vida? Queridos, ¿cuántas personas dicen, el Señor es mi rey, pero se revuelcan en la pornografía? Señor, tú eres mi rey, pero viven mintiendo. Señor, tú eres mi rey, pero adulteran, fornican como si tal cosa. Y no solo eso, en otras cosas diarias que sabemos que a Dios no le agradan. Y lo hacemos y decimos, Señor, tú eres mi rey. Queridos, ¿cuánto tenemos que analizar en nuestra vida interior? Aquellas cosas que necesitamos arreglar. Aquellas cosas que necesitamos ver para poder decir, Él es mi rey. Él es mi rey. ¿Cuánto luchamos por nuestro carácter? ¿Sí o no? Pero dejamos que el carácter a veces se vaya por ahí, como desmadrado, como caballo sin freno. Y todos podemos tener nuestro carácter, pero el dominarlo es parte de decir el Señor es mi rey. Algunos dicen lo que se les viene a la boca para decir y después dicen, ay, pues no es lo que quería decir. Mentira, porque la palabra dice que la abundancia del corazón abre la boca. Y yo siempre pienso, Señor, tú eres rey de mi vida, pero ¿hasta qué punto yo te tengo entronado en mi corazón? A veces parece que lo tenemos al Señor tan arrinconado a un costado y otras cosas, mi yo, mis decisiones, mis propias cosas, mi forma de pensar. Alguno dice, mientras que yo sea feliz, ese es un pensamiento humanista. La palabra no me dice eso. La palabra me dice que yo tengo que caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Y hay cosas que a mí no me gustan, pero si el Señor me la pide, tengo que hacerla. Yo le voy a contar un secreto. ¿Quiere que le cuente un secreto? Sí, cuente, pastor.
No, y Feli, tú porque eres sincera y lo dices, pero los otros se mueren por saberlo también. Y no lo dicen. Mire, mi carne quiere hacer siempre lo malo. La mía también. Somos dos, Meli, 3, 4, 5, 6, 7. Somos unos cuantos. Y los que no dicen mía también. Todavía son más carnales porque son más mentirosos. Querido, mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y mi carne se resiste. Y mi carne lucha por hacer su propia voluntad. Y yo tengo que decidir cada instante. Y miren, no es cada día, cada instante, cada segundo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Si alimento la carne o alimento el espíritu? Tengo que tener para alimentar el espíritu, pero tengo que decidir cada día. Cuando enciendes la televisión y de pronto ves en la televisión algo que no corresponde, ahí tú tienes que decidir, ¿sigo viendo esto o no me conviene? Son decisiones. Y algunos dicen, oh, pastor, he agotado todo lo que tú quieras, pero es parte de nuestra vida, es parte de mi santidad. Es parte de lo que yo sé que tengo que hacer para agradar a mi Señor. Es como los casados saben lo que le gusta a su esposa, tratan de agradarle, tratan de hacer las cosas, tratan de... ¿Me entiendes? Ahora cuando ya no hay amor, ¿qué pasa? Sí, que se total, me da lo mismo. Total, haga lo que haga siempre. ¿Por qué? Porque ya no está ese amor genuino, ese amor sincero, o ese amor ahí, que se ha roto, algo se ha roto. Pero queridos, cuando estamos enamorados del Señor, ¿y cuántos están enamorados del Señor aquí? Amén, gloria a Dios. Medio flojito, pero voy a preguntar, ¿cuántos están enamorados del Señor aquí? Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que nosotros queremos o vamos a pensar en lo que el Señor quiere? Eso es decir, Él es Rey de mi vida. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú decidas, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Eso tiene que ser nuestras decisiones. Porque, querido, yo dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive? Cristo vive en mí. Es fácil decirlo y es difícil vivirlo. ¿A que sí? Amén. Pero en ese andar y en ese caminar dice que no estamos solos. Que el Señor está con nosotros para darnos fuerza. El Señor está con nosotros para darnos ánimo. El Señor está con nosotros para levantarnos. Y está el Espíritu Santo como paracleto con nosotros, para que cuando tú estás por decir algo que no corresponde, el Espíritu Santo dice, cuidado. Boca cerradita que está más guapita. Tranquila. Pero no es que decir, yo digo, bueno, no lo digo, pero por dentro no, tampoco, porque eso tampoco vale. O de pronto, no lo digo, pero lo pienso. No, tampoco. No vale. Vale que mi pensamiento y mi accionar y mi actuar sea la de un hijo de Dios. Dice la palabra, a los que lo recibieron. O sea que no es a cualquiera, a los que le recibieron les dio el derecho a ser llamados hijos de Dios. Amén. Y hijo de Dios es aquel que camina bajo la perfecta voluntad de Dios. Pastora, nadie somos perfectos, yo lo sé. Pero hay un querer y hay un desear y hay un buscar y un anhelar. Y hay un estar y hay un santificarse cada día para agradar más al Señor y hay un cambiar de actitudes cada día para agradar más al Señor. Entonces, nuestro echar palmas en el camino y nuestro alabado sea el Señor será sincero y será grato a los oídos y al corazón del Señor. Queridos, es un desafío. Toda la vida es un desafío. Todo el día a día es un desafío. Es un desafío. Yo quiero agradar al Señor. ¿Y cómo caminaré? Como el Señor desea que camine. Por eso cuando el pueblo decía, Hosana, 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 y ellos estaban victoriando y estaban diciendo, ellos querían soluciones temporales, soluciones ya, hoy, rápido, microondas, ellos querían microondas. Jesús, ven, sé el Rey, libéranos de los romanos y felices estaremos. Y ya está. No, el Señor venía con otro propósito. Quería darles al pueblo el perdón de pecados y la libertad en su alma para que un día hereden la vida eterna. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Amén. Yo si pudiese levantar los dos pies y levitar, mira, lo levanto. Porque yo anhelo, y dice que todo aquel que en Él crea
podrá ser salvo. Y todo aquel que camine bajo su directiva podrá ser salvo. Queridos, Jesús entró en un momento en Jerusalén y el pueblo estuvo dándole loores y todo lo demás. Pero que en esta mañana nuestro loor al Señor no sea cualquier cosa, sea lo más genuino que hay en nuestras vidas. Y lo mejor que tú puedes hacer y que yo puedo hacer, en lugar de solamente victoriarle, es que en nuestra vida actúe y sea de acuerdo a la voluntad perfecta de Jesús.